¿qué es el duelo? ¿Qué es una persona doliente? Asumimos duelo porque se nos murió alguien cercano, pero en realidad el duelo puede ser con relación a cualquier tipo de pérdida. Un trabajo, una relación, un país, un tipo de vida. Y el doliente se ve afectado por el duelo para siempre, lo puede superar, o siempre quedará algo de dolor, de duelo allí adentro. Este es nuestro tema de hoy. ¿Quién es el doliente? En la ciudad de Bogotá está Melanie Pocaterra y es psicóloga, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, asesora en procesos de duelo tanto individuales como colectivos en acompañamiento a víctimas. Melanie, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Y en Ciudad de México está la también psicóloga, fundadora y directora de Psique Expresión, Iraida Moreno Luna. Iraida, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, feliz día, un honor estar aquí de nuevo. Gracias. Le vamos a comenzar con Melanie. Melanie, ¿qué es un doliente? Bueno, un doliente en su definición más básica es alguien que pierde algo. Entonces ese que siente dolor, por eso es doliente. Es un dolor derivado de la pérdida. Normalmente lo asociamos con la pérdida de duelo, Ujú. principalmente por muerte. Cuando uno habla de duelo, lo primero que asocian es muerte, pero en realidad es quien pierde algo importante al cual le tiene un gran afecto y por eso está en pérdida. Y para De acuerdo con la colega, es aquella persona que atraviesa ese sentimiento de pérdida. Entonces, para hablar de doliente también es importante. Entonces, sí, tenemos pérdidas relacionales, como en el caso de la muerte, pero también en el caso de la migración. En las ujú, migraciones tenemos duelo, de hecho es conocido como duelo migratorio, porque las relaciones distanciadas y las sensaciones de pérdida, aunque mucha gente no lo tiene consciente. Hay gente que pierde sus casas, bien sea por una catástrofe natural o bien sea porque fue a la bancarrota y la perdió. Y son vínculos que se hacen que en donde la persona lo siente perder y entra en un proceso donde siente que su piso, su seguridad básica se quiebra y entra en un estado de dolor y de varias afecciones, porque no solamente es a nivel emocional el impacto del duelo, también el cuerpo se ve afectada, ujú. toda esta parte en donde la persona siente un quiebre significativo en su vida. A ver, eh, dijo Iraida Moreno, una pérdida supone un dolor. Digamos, muere alguien cercano y eso nos lleva al duelo. Es irreparable, esa persona no podremos devolverla a la vida y ya habrá maneras de esa ausencia. En el caso del que migra, deja atrás un país que sigue estando allí, ¿verdad? ¿Cómo se maneja ese dolor? Me gustaría saber cómo lo podrías diferenciar, Melanie, entre perdí a un ser querido y perdí a un país. De hecho, cuando trabajamos el duelo con migrantes, en mi caso, se habla de un duelo recurrente, porque es un duelo en el que hay una pérdida que es real, porque ya no tienes, extrañas muchas cosas que ya no están en tu día, desde sabores, familia, se extrañan Mm. lugares conocidos, se extraña cultura, se extraña todo. Y una de las cosas que lo hace recurrente es que se vuelve a entrar en contacto con el, vuelves a tener ese sabor, esa visita que llega y el duelo es el proceso, a veces vuelve a abrir como la herida, vuelve a comenzar porque se pierden muchas cosas y muchos vínculos, se pierden profesiones, se pierden
habilidades, se pierde todo un contexto social y eso es constante. O sea, la persona de hecho pasa por distintas fases y distintos momentos, pero además impresiona cómo en su día puede ir variando el que de repente desayunó la arepa que le sabe a su casa, pero cuando llega al trabajo los chistes no se entienden igual, entonces tiene una pérdida ahí. Entonces por eso es un duelo que se vive distinto y se maneja y se procesa diferente. También tiene unos factores protectores diferentes que cuando se despide, porque bueno, está vivo, se puede volver a él, a ese Ujú. objeto, pero también es un factor de riesgo que no se cierra, porque siempre se puede volver. Entonces, hay de hecho que siempre está la maleta hecha porque por cualquier cosa me voy a devolver. Y sí hay que implicar ciertas renuncias cuando se toman ciertas decisiones para que se pueda y no quede, porque desde ciertos puntos de vista el duelo no es una etapa, no es algo que va a pasar en el tiempo y ya, es un proceso y que muchas veces implica un esfuerzo y tareas en las que hay que trabajar para poder ir transitando en ellas y no se supone de manera distinta en ello. Ya. Hablaba Melanie Pocaterra. A ver, hemos visto son diversos tipos de duelo, ¿verdad? Por diversas razones. Melanie acaba de decir que no se supera, que si son distintos tipos de duelo, deberé- debería tener distintas maneras de curar o de superar o de saber conllevar ese duelo. ¿Hay algún patrón común para Moreno? Sí, hay un patrón común y ese, el primer pasito es la aceptación, es decir, dejarnos de pelear con esa realidad que nos trajo de aceptación que todo duelo tiene en común como digamos, como la primera puerta que se abre, como esa primera tarea de realizar el duelo, implica aquello que perdimos. Y eso lo podemos mirar tanto en la persona que pierde un ser querido, como como la persona que migra, como la persona que perdió una parte de su cuerpo tras un accidente, por ejemplo, con lo amado. Entonces, sí, la aceptación es una de las primeras tareas en común en donde comienza ese proceso de sanación y de elaboración de duelo. Iraida, ¿vale? Amorosa, ¿eso vale? Sí, vale. De hecho, fíjate, ahí lo hemos visto en la clínica y hay también investigación que habla acerca de los duelos ambiguos, porque el objeto amado sigue estando presente, aunque el contacto relacionado por la separación, por el divorcio, por la distancia física, y vale también el proceso de aceptación ante esa pérdida. Mm. Hablaba Iraida Moreno Luna. Melanie, comentaste ese la maleta hecha en algún lado cercano, porque en cualquier momento puede regresar. Eso, no sé, supongo, me imagino a alguien metido en política que si cambia la situación política en Venezuela, pues en el primer avión que pueda sale de regreso. Digo política directamente, yo era un niño, pero mis papás, que estaban exiliados por la dictadura de Pérez Jiménez, pues sabían que en cualquier momento iban a regresar. Tenía que caer Pérez Jiménez y regresaban. Pero esa maleta, ¿cuánto tiempo puedo tenerla en el closet listo? Si en un proceso como el venezolano ya va para 25 años y esas cosas como que no se resuelven. O el cubano que salió hace 60 años. O cualquier otro tipo de migración que no obedece a una razón política, sino a un proceso más meditado. ¿Qué hacemos con esa maleta, Melanie? Complejo porque además los tiempos
emocionales no necesariamente son... Esa maleta puede estar perpetuamente si no se trabaja. Hay personas Ya. que llegan a la vejez y siguen con la maleta hecha. No, el caso venezolano de repente, aunque nos toca personalmente, tenemos personas que migraron a nuestra Venezuela y todavía querían volver a una España distinta o algún otro lugar distinto. Entonces, sin duda, y por eso recalco abajo. Entonces, no es algo de que porque migré, y menos en estos duelos ambiguos y recurrentes, no es solamente dejar que el tiempo pase y que lo cure todo, sino que abiertamente hay que poder entrar en un criterio de realidad de que estoy ganando, que no estoy ganando, lo cual no implica que en algún momento se pueda tomar otra decisión y decir, me voy a regresar. O para poder pasar el proceso de ese duelo, hay que ir aceptando realidades y hay que ir haciendo pasitos de deshacer la maleta y de hacer un nuevo balance con la realidad que está y que se tiene, por las razones que sean. Duelo lleva implícito la palabra dolor, ¿verdad? Y el dolor no es el dolor del alma. ¿Cómo se cura ese dolor? ¿Cómo se supera, Iraida? Y mira, es una pregunta bella, porque es bella. También un aspecto en nuestro ser que es la parte espiritual. Hay pérdidas que realmente no se pueden superar tan fácilmente aunque hagas todas las tareas. Y, por ejemplo, en los casos que he acompañado, que he tenido el honor de acompañar a padres que han perdido a sus hijos, lo que veo en común es este dolor que la metáfora que les puedo regalar es como el tsunami, ¿no? Llega, arrastra todo Ujú. y la persona queda como en esa contemplación de ese mar. Y ahí va a estar ese dolor, pero que va a volver como una ola. Recuerdo a un señor que me conmovió muchísimo porque este señor decía, mira, Aida, yo he hecho todo lo que está en mis manos Ujú. para ya no llorar a mi hijo, ya no lo lloro. Pero imagínate, y por eso les regalo la metáfora del mar, porque él decía, imagínate que yo me siento ahora tras mi proceso terapéutico, que ahora yo puedo estar frente a ese mar y dejar que la ola apenas toque la puntita de mis pies. Entonces yo decía, claro, ya no es el tsunami que te arrastra y que te hunde y que te deja en esa sensación de quiebre donde tú sientes y te peleas espiritualmente con la vida y con Dios y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Etcétera. Y vuelves a esa calma cuando haces el duelo, aunque venga esa ola suave a tocarte la puntita de los pies, porque la muerte de un hijo es muy dura y biológicamente pues vamos en contra de esa naturaleza donde se espera Ujú. biológicamente que primero se vayan los abuelos, los padres y después los Sí. hijos. Y sí, hay dolores que nos confrontan. Entonces, ¿cómo curar ese dolor desde el alma? Desde hay como dos tipos de soledades, ¿no? La soledad llena, aquella que te permite ir a esa profundidad de tu ser, diría Jung, a los pantanos del alma Ujú. y recoger el tesoro que está ahí. Qué puedo yo quedarme de esta pérdida? El recuerdo lindo, ese momento agradable, esa sensación de amor que esa persona me dejó. Y está la soledad vacía, que es la en donde te sientes abandonado, donde te sientes en frustración, donde te sientes en pelea, en donde te sientes en esa parte donde nadie comprende lo que estás viviendo. Entonces, cómo sanar el dolor, hay que expresarlo porque el duelo llama, el duelo llama a ser expresado, a ser llorado, a ser comprendido y compartido. Y también hay momentos en los que es importante recogernos e ir a esa soledad que nos llena para darnos el permiso de tocar y de ir a ese pantano donde solamente puedo ir yo.
Hablaba Iraida Moreno Luna. Muy conmovedor lo que acabas de decir, Iraida. Se nos vino el tiempo encima. No quiero cerrar sin volver al tema migratorio. En alguna oportunidad oí una definición de migrante, de migrar, absolutamente desgarradora, Melanie. Decía, emigrar es como divorciarse estando todavía enamorado. ¿Qué le pasa a ese migrante, Melanie? Sí, creo que es volver un poco, yo además acompañaba, aparte de leer esa, recordaba una que decía, yo hoy en día, en este momento estoy en Bogotá, pero yo vivo en Venezuela, yo no soy migrante hoy en día, pero cuando fui migrante, recuerdo también una frase que decía, el migrante tiene el corazón en los pies, porque es con los que camina y con los que siente. Sin duda, por eso creo que la definición de esa ambigüedad de ese duelo y de eso recurrente es como la mejor manera de definirlo, porque es como una tristeza perpetua, pero a la vez también encontramos muchísimos casos en los que encuentran una gran alegría, en los que encuentran nuevas oportunidades, en donde se abre un nuevo mundo. Entonces, sí, y muchas veces incluye además no duelos propios, sino un duelo compartido por compañeros que encuentran en el lugar y también por familia que queda atrás y que también queda con un dolor, con ese hijo que ahora no está, con esos nietos que se visitan a través de las pantallas. Entonces, sin duda alguna, es un despecho por algo que tú quisieras seguir teniendo, que es mucho más fácil dejar a ese amor que ya no quieres, a este todavía lo quieres, porque aunque decidiste como las aves, yo siempre recuerdo la frase de ese de las aves migran muchas veces para buscar que sus crías y poder dar una mejor oportunidad, y eso es lo que están buscando. Sin embargo, en el caso de los migrantes humanos, también estamos dejando una cantidad de amores y de seres queridos atrás. Y no solamente físicos, sino también, no solamente humanos, sino también materiales. Entonces, bueno, sí, es un duelo constante y perpetuo del cual hay que contactar ese dolor y saber que está. Y con eso trabajarlo y trabajarlo desde el alma y desde lo espiritual y entender que no hay que divorciarse totalmente. Muy bien. Mencionaste a las aves que migran y las aves no migran. Esa es la vida de ellas, ¿no? Recuerdo entre las primeras enseñanzas que tuve en la escuela de filosofía era que me olvidase de esa frase de volar libre como un pájaro, ¿no? El pájaro no es libre de volar. El pájaro vuela o vuela. El pájaro no tiene elección. El ser humano sí la tiene. ¿Emigro o no emigro? Muchísimas gracias a Melanie Pocaterra, psicóloga, especialista en los procesos del dolor colectivo. Está en Bogotá de paso, no emigró, como lo acaba de aclarar. Gracias, Melanie, por acompañarnos. Y muchísimas gracias a Iraida Moreno Luna, psicóloga también, pero ella sí está viviendo en Ciudad de México. Gracias, Iraida. Un honor, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación también. Un honor total compartir con ustedes. Gracias. Al regreso vamos a Ginebra, porque en medio de este embrollo de las trampas electorales, voy o no voy, dos de los aliados fundamentales del régimen de Maduro, los gobiernos izquierdistas de Colombia y de Brasil, le han dicho a Maduro, ojo, usted tiene que respetar los derechos de todos los venezolanos a la hora de inscribirse. Y como dirían en el viejo castellano, el canciller de Maduro montó en cólera. Y insultos van, insultos vienen. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.